Existe un lugar tan peligroso que nunca nadie se ha atrevido a explorarlo. No está en el espacio, ni en la Tierra, sino en sus entrañas más profundas. Siempre creemos que caminamos sobre tierra firme. Pero bajo la superficie existe un mundo en transformación continua. Repleto de extrañas criaturas que solo viven bajo tierra. Seremos testigos de la formación del oro. Viviremos el misterioso calor de los abismos. Descubriremos dónde se crearon los diamantes y atravesaremos tornados gigantes de hierro líquido. Y tras descender unos 6.400 kilómetros llegaremos al centro de la Tierra y a su corazón palpitante. Viaje al corazón de la Tierra. Nuestro planeta podría destruirnos. Existen unas fuerzas inmensas bajo la superficie que podrían explotar en cualquier momento y desencadenar una barbarie. Bajo nuestros pies reside un gran enemigo. Aunque también es nuestro gran aliado, ya que la civilización existe gracias a los materiales del interior de la Tierra. Su historia forma parte de la nuestra. Este viaje no ha hecho más que empezar. Todavía nos quedan miles de kilómetros por recorrer. Para llegar al corazón, tendremos que atravesar la corteza terrestre. A unos 240 metros bajo el desierto de Nuevo México, existe un túnel natural. Percibimos algo diferente. Son murciélagos, y hay miles de ellos. Pero encontramos algo más. Unos insectos albinos fantasmagóricos que habitan en la más absoluta oscuridad. Al no haber luz, no les hace falta la visión, ni tampoco deben camuflarse de sus enemigos. Existen especies enteras que viven única y exclusivamente en esta cueva. El humano es como un invasor en su mundo alienígena. Todavía podemos volver. Pero a la vuelta de la esquina,
nos encontramos una sala tan inmensa que cabría un portaaviones y le sobraría espacio. Estamos en la caverna de Carlsbad de Nuevo México. Este espacio mide unos 25 pisos de altura y más de 500 metros de ancho. Es como si estuviéramos en otro planeta, hasta que nos encontramos un fósil incrustado en la pared. Es una concha. Lo que significa que esta cueva, a 240 metros bajo las montañas y lejos de cualquier mar, una vez formó parte del océano. Hace 280 millones de años, en el mismo lugar de la caverna de Carlsbad, aquel fósil era un nautilino que nadaba en las cálidas aguas de un océano. Millones de criaturas marinas como el nautilino perecieron y cayeron al fondo oceánico. Durante millones de años el esqueleto se cubrió de lodo y la concha, que contenía calcita, se convirtió en una piedra caliza. El nautilino se transformó así en uno de los millones de fósiles existentes. Todos formaron una capa de piedra caliza de unos 600 metros de grosor y cientos de kilómetros de longitud. Después el océano retrocedió y se evaporó. El nautilino se quedó sepultado. Cuando el agua de lluvia se filtra por la superficie, y se mezcla con la subterránea, que contiene sulfuro de hidrógeno gaseoso, la primera se vuelve ácida y corroe la piedra caliza. Durante millones de años, el agua ácida se va filtrando por diferentes grietas y va formando una red de túneles e inmensas cavernas. En el interior de la cueva, el agua se evapora y forma diminutos cristales de calcita. Despacio, gota a gota, se va acumulando la calcita. Las que se forman desde el techo son las estalactitas, y las que nacen desde el suelo son las estalagmitas. Todo este proceso es gracias a criaturas marinas muertas.
trituradas, disueltas y trasladadas para formar columnas gigantes que se han creado a partir de las estalactitas del techo y las estalagmitas del suelo. También se forman finísimas y frágiles estalactitas. Se necesitan miles de años para formar solo uno de esos tubos huecos de calcita. Podríamos quedarnos aquí para siempre, cautivados por la belleza de la caverna, pero nuestra próxima parada es deslumbrante. Esta capa no se parece a las otras, es más fina y parece que no tenga fin. Contiene un elemento químico denominado iridio. Este elemento casi no existe en la Tierra, pero es muy abundante en el espacio. Es una capa de roca espacial, a unos 600 metros en el interior de la corteza terrestre y una clara señal de que nuestro planeta vivió una catástrofe cósmica. A 550 metros de Denver, Colorado, descubrimos una capa de roca extraterrestre. Hubo un tiempo en el que esa roca estaba en la superficie, es decir, Denver estaba cubierto de polvo espacial. Parece como de ciencia ficción. Pero en realidad fue un infierno. Un asteroide del tamaño de una ciudad entera colisionó contra la Tierra hace 65 millones de años. Era un planeta dominado por los dinosaurios, donde el tiranosaurio Rex reinaba a sus anchas. Pesaba como un elefante y tenía una mandíbula de 1 metro de longitud con la que despedazaba cualquier hueso. No tenía depredadores. Nada podía desterrar al rey de los dinosaurios. Pero a 2.400 kilómetros al sur se desató lo impensable. Un asteroide impactó en la costa de la península de Yucatán de México. Con una fuerza equivalente a 100 millones de bombas atómicas. En el momento del impacto, las temperaturas alcanzaron los 20.000 grados centígrados. Lo suficiente para pulverizar la corteza terrestre. Cualquier ser vivo en un radio de 500 kilómetros. Y al propio asteroide. El impacto sumergió a todo ser vivo bajo una inmensa nube de polvo. La nube no pudo evitar la gravedad terrestre. Así que todo el planeta quedó cubierto bajo esa polvareda. Fue un desastre puntual que se convirtió en una catástrofe mundial. Norteamérica vivió en la penumbra durante meses. Sin la luz solar, las plantas murieron, los herbívoros se quedaron sin alimento y los carnívoros también. Los dinosaurios, que fueron posiblemente la especie más grande y exitosa del planeta, desaparecieron.
Este estrato de roca de 550 metros de profundidad es la prueba de un asesino prehistórico que hace 65 millones de años destruyó a los dinosaurios y aniquiló al 75% de cualquier forma de vida. Esto es más que una misión al corazón de la Tierra. Es un viaje hacia su pasado. Estamos a 3,9 kilómetros bajo Sudáfrica, en el interior de la mina más profunda del mundo. Nadie ha tenido el valor de descender a más profundidad. Hemos llegado a la frontera de la exploración humana. El intenso calor impide que se pueda descender más. La pared rocosa está a unos 60 grados centígrados, suficientes para carbonizarnos los dedos. Los cerca de 4 kilómetros de roca sólida de la parte superior podrían derrumbarse. Pero el riesgo vale la pena. Esta roca parece normal y corriente, pero esconde algo espectacular. Hace 2.800 millones de años, el agua caliente, atrapada dentro de la Tierra desde su creación, rompió la roca subterránea. El agua expulsó unas partículas minerales microscópicas y se creó una veta de cuarzo en cuyo interior se formó oro. Esto es alquimia en estado puro. El oro ha cautivado a la humanidad durante milenios. No se deslustra, no pierde el color y tampoco se rompe. Es extraordinariamente maleable. Una onza de oro puede ser batida en una lámina de 27 metros cuadrados. Pero sobre todo, es precioso. Cada onza de oro se formó hace millones de años, lejos de la Tierra, en una estrella que explotó. En una supernova. Una explosión tan intensa que fundió los átomos convirtiéndose en oro. Las partículas de oro microscópicas se esparcieron por todo el espacio y se mezclaron con rocas y polvo para formar nuestro planeta. Ese mismo polvo dorado que ahora extraemos en minas. A unos 3,9 kilómetros de la superficie, tras la corteza, llegamos a una cueva de las maravillas. ¡Sorpresa! Durante miles de años unas partículas minerales microscópicas fueron agrupándose. Luego sucedió algo extraordinario. De un proceso aleatorio y turbulento surgió el orden. Una
átomo de silicio unido a 4 átomos de oxígeno, una y otra vez, formaron una estructura compleja de prismas hexagonales. Aquello dio lugar al cuarzo, uno de los minerales más abundantes de la Tierra. La arena de la playa, el vidrio de las ventanas e incluso los circuitos de nuestros móviles están compuestos de cuarzo. Las impurezas del hierro le dan ese tono morado al cuarzo. Es una amatista. A 5,5 kilómetros de profundidad existe una capa de arenisca porosa repleta de un espeso líquido negro. Nos encontramos con el petróleo. Más que el carbón, el hierro fundido o incluso el oro, este es el mayor regalo del mundo subterráneo que nos ha ofrecido la Tierra. El petróleo domina nuestras vidas más que cualquier otra sustancia geológica. Cada vez que repostamos, es gracias a una cadena de acontecimientos que se remonta a 155 millones de años. Cinco millones de años tras la formación de la salina, hubo un mar prehistórico en esta zona, que era el hogar de miles de plantas microscópicas y bacterias. El plancton. Son las criaturas más diminutas del océano y las que más alimento aportan. Este ser vivo de 25 metros de longitud, denominado Litsichthys, es el animal acuático más grande que jamás haya existido. El plancton compensa su pequeño tamaño con el volumen. Los mares poco profundos, a los que llegaba la luz solar y eran abundantes en nutrientes, reunieron las condiciones perfectas para que se desarrollara el plancton. El plancton muerto formó una gruesa capa de lodo orgánico en el fondo del océano. Poco a poco, el lodo, el limo y la arena se acumularon sobre el plancton muerto, exprimiéndolo y calentándolo, formando una roca orgánica denominada esquisto negro. Durante millones de años, el esquisto se calentó lo suficiente para que el plancton muerto se volviera líquido. Este líquido está repleto de hidrógeno y carbono, unos elementos que contienen más energía que cualquier otra sustancia conocida. Así se forma el crudo, un combustible fósil. Como una esponja, la arenisca porosa absorbe el petróleo y la capa de sal superior incrusta el petróleo dentro de la arenisca, quedándose ahí atrapado.
hasta que alguien descubrió la manera de extraerlo a unos 3,5 kilómetros bajo la superficie del Golfo de México. Todo el petróleo del mundo, desde esta reserva hasta los yacimientos petrolíferos de Siberia y Oriente Medio, se ha formado así. El petróleo es el increíble resultado de un viaje extraordinario que empezó en el plancton prehistórico hasta llegar a la gasolina que llevas en el depósito del coche. A 70 kilómetros de profundidad, el manto terrestre está misteriosamente calmado. Pero la roca se mueve. Avanza lentamente unos 12 centímetros al año. Se mueve porque recibe calor. El núcleo calienta la roca y crea corrientes de convección, semejantes al agua que hierve en una olla. Las corrientes empujan a la roca del manto lejos del núcleo para volver a la corteza. Luego la corriente impulsa a la roca del manto por debajo de la corteza. Mientras la roca del manto se mueve, arrastra corteza terrestre con ella. Al iniciar este viaje, nos hemos preguntado cómo se mueven las placas tectónicas y cómo se crean los terremotos y los volcanes, que es el proceso por el que se mueven y se forman continentes enteros. Hemos hallado la respuesta. Las inmensas corrientes de convección. Cuanto más lejos se esté del núcleo, más fría estará la roca. La roca más fría y pesada se vuelve a sumergir. Una vez que la roca se hunde, el núcleo se calienta y ésta vuelve a ascender a la superficie para enfriarse. Este ciclo de convección es el que define a nuestro planeta. Es una agitación que nos mantiene geológicamente activos. Les presentamos al motor de la Tierra. A unos 240 kilómetros de profundidad, nos encontramos con una sorpresa inesperada. Son unos cristales transparentes y duros. Diamantes. Cualquier diamante que veamos en un anillo o una corona real se ha formado en estos abismos. Esta roca es rica en carbono, el mismo elemento con el que se crea el carbón y el grafito de los lápices. Pero a 1600 grados centígrados y bajo una presión 50.000 veces mayor que la de la superficie, los átomos de carbono se comprimen hasta llegar a una formación mucho más ceñida que la del carbón o el grafito. Se pueden tardar hasta 3.000 millones de años para crear estas gemas tan valiosas y de tanta consistencia. Los diamantes naturales solo se forman a esta profundidad, temperatura y presión.
Los humanos no sobrevivirían a esas condiciones, ni existe una perforadora tan potente como para llegar hasta ahí abajo. Entonces, ¿cómo los extraemos? Hace 30 millones de años, un gas atrapado en el manto se expandió, como una botella de champán a punto de explotar. Los diamantes y las rocas del manto explotaron y se incrustaron en la corteza. Cada diamante que extraemos en las minas actuales se forjó bajo una presión y temperaturas extremas y se incrustó en la superficie terrestre hace millones de años. Millones de ellos se quedaron atrapados, sepultados y lejos de nuestro alcance. A 160 kilómetros, a 640, a 1600 kilómetros en el interior de la Tierra, llegamos a la mayor profundidad del manto. La roca aquí es más blanda y adherente. Empieza a hacer más calor. Estamos a 1900 kilómetros, a 2200. Nos estamos acercando. Ya casi tocamos el corazón de nuestro planeta. Estamos a 2800 kilómetros. Hemos llegado. Esta es la fuerza que crea continentes, hace estallar volcanes y provoca terremotos. Es el pivote alrededor del cual gira la Tierra. Y es el centro del laberinto. Ha llegado el momento de entrar en el núcleo. Aquí estamos. Esto es el corazón de la Tierra. Está formado de hierro fundido y níquel, cuya temperatura es tan alta que brilla como el Sol. Su tamaño es mayor que la Luna. Todo lo que existe en la Tierra es gracias a este núcleo. El calor que crea terremotos y volcanes, que hace que los continentes sigan moviéndose y que el planeta siga activo, viene del interior de este núcleo. Parece que nieve hacia arriba. A medida que la presión desciende entre el núcleo y el manto, las impurezas que llueven del núcleo son como burbujas metálicas líquidas que se escapan de una botella de refresco abierta. Los
minerales cristalizados y refrigerantes se asientan como dunas en la parte inferior del manto. Solo hemos llegado a la capa externa. Pero el corazón de la Tierra es más complejo, bello y peligroso de lo que nadie haya podido imaginar. Se crean tornados de metal líquido. Existen decenas de ellos, y cada uno mide miles de kilómetros de altitud y amplitud. Las corrientes se elevan en espiral hacia el borde exterior del núcleo y se hunden hacia el centro a una velocidad de unos 10 kilómetros al año. Nos puede parecer lento, pero es algo supersónico en términos geológicos. El factor tiempo se multiplica por 50.000 y las cosas se ponen feas. Estamos a 4.000 grados centígrados. Esa temperatura crea esas columnas de metal ardiente. La rotación de la Tierra convierte a esas columnas en tornados gigantes. Las columnas en espiral convierten al núcleo en un gigantesco electroimán. Es tan colosal que el campo de fuerza que genera se extiende mucho más allá del núcleo, atraviesa el manto, llega a la corteza y hasta el espacio. Crea un escudo magnético alrededor de nuestro planeta y nos protege del letal viento solar. Sin esos tornados electromagnéticos, la superficie de la Tierra sería un desierto inerte. No existiría la vida. Se trata de la tormenta perfecta. Una combinación de movimiento y calor que mantiene a nuestro mundo a salvo. Hace unos 4.000 millones de años, unas rocas circulaban alrededor del cándido Sol. A medida que iban colisionando, liberaban energía en forma de calor. Gran parte de ese calor se irradió hacia el espacio. Pero una pequeña fracción se quedó en el interior de una inmensa roca en crecimiento. Con el tiempo, aquella roca se convirtió en un planeta y a medida que aumentaba la gravedad, atrajo a los elementos más pesados hacia el centro. Aquellos elementos se hundieron y provocaron una fricción y un aumento de temperatura. Y a medida que los elementos radiactivos inestables como el uranio, el potasio y el torio estallaban, expulsaban aún más calor. $4.000 millones de años y medio más tarde, el núcleo seguía cubierto de capas de roca, aislado bajo un manto de corteza y a alta temperatura.
Ese calor es el mayor regalo del corazón de la Tierra a la humanidad. Todo lo que hace que nuestro mundo sea tan hermoso y tan volátil debe su existencia a esta antigua fuente de energía. Pero nuestro viaje no acaba aquí. Ha llegado el momento de entrar en el santuario interior del planeta. Viajaremos a través de hierro sólido para llegar al núcleo interno. La presión es tan intensa que nos aplastaría. Exprimiría cada elemento de nuestro cuerpo hasta que todo lo que quedase fuera carbono compactado en un solo diamante. Tras un recorrido de 6.400 kilómetros, al fin hemos llegado a nuestro destino. El centro de la Tierra. Dos fuerzas han dominado nuestro recorrido, el calor y la presión. Este es su hipocentro. Es el lugar más caliente de la Tierra, más que la superficie del Sol. La presión es 3,5 millones de veces mayor que la de la superficie. No se sabe de qué está formado el núcleo interno, la rapidez con la que crece, cuándo apareció por primera vez, ni qué función tiene. Es un misterio científico en el corazón de nuestro planeta. Aquí es donde acaba la ciencia y empieza la especulación. Pero a partir de ese núcleo inverosímil y desconocido, se crearon los elementos que hicieron posible nuestro mundo, y el magnetismo que protege a nuestro planeta de los rayos del Sol mortales que hacen que la vida florezca. O esas corrientes del manto que impulsan las placas tectónicas de la Tierra. Esas piedras preciosas cuya belleza nos cautiva y cuyas propiedades nos ayudan a desarrollar nuestra tecnología. El oro. El petróleo. El carbón. Las materias primas que han dado forma y han hecho posible la existencia de nuestra civilización. De nuestro planeta cambiante y vivo. Y a la vida en sí. Todo lo que atesoramos, todo lo que hace a nuestro planeta extraordinario, todo lo que vemos debe su existencia a algo que no vislumbramos. Al corazón de la Tierra, invisible, pero nunca más desconocido.